buenas noches. Efectivamente, segundo día de sesiones en CADE, muy nutrido, muy importante subrayar. 7 ministros de Estado han venido a exponer y a expresar su deseo, porque el mensaje es uno: la necesidad de trabajar ejecutivo y empresariado privado para cerrar brechas como el acceso a agua potable. Aquellos peruanos que no acceden al servicio pagan por 7 el servicio de aquellos que tenemos conexión domiciliaria. Por 7 es el agua más cara que pagan, además los peruanos que menos tienen. 3.4 millones de peruanos no tienen acceso al agua. 7,6 millones de peruanos no tienen servicio de saneamiento. Son algunas de las brechas que hay que cerrar. Y lo que se está buscando impulsar, y el Ejecutivo coincide también en ello, impulsar en este lema de volver a creer para volver a crecer, que es el lema de esta edición de CADE, es en las asociaciones público-privadas para empezar a hacer obras que redunden, sí, los megaproyectos, pero aquellos proyectos que redundan directamente en el beneficio del peruano de a pie. La posta, el colegio, los caminos, las conexiones domiciliarias para acceso a agua y saneamiento. Un mecanismo satanizado a propósito de todo el escándalo de Lavallato, pero que hay que separar paja de trigo para entender que quizás esa es la manera de avanzar en cerrar brechas de infraestructura. Como lo dijiste, Carlos, nos acompaña Jania Pérez de Cuellar, ministra de Vivienda y Construcción, para hablar de ese tema. Jania, bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Pamela, por este espacio y esta oportunidad de poder conversar y que los televidentes nos puedan ver y escuchar de manera directa. Y además entender los esfuerzos y el ánimo que hay de restituir la relación de confianza, ¿no? De ida y de vuelta entre el Ejecutivo y el sector empresarial privado. Es correcto, como bien lo has dicho, somos 7 y creo que en realidad somos 8 ministros, ¿no? que hemos venido y que van a venir. Mañana hay un grupo de ministros que también vienen. Justamente como lo he dicho, para venir, para dar la cara, para traer un mensaje de compromiso por parte del Ejecutivo y de confianza, de reconstruir esa confianza que se perdió y que en realidad que no se ha perdido desde esta gestión, que se ha venido perdiendo desde hace muchísimos años. Este gobierno es un gobierno de cara al progreso, a la competitividad y, como dije en mi intervención, se trata de formar asociaciones, de ser socios en el cierre de brechas, que como me has dicho, en agua y saneamientos 3.4 millones sin acceso a agua, 7.6 en saneamiento, pero 1.8 millones de peruanos tampoco tiene vivienda digna. Correcto. Entonces, el desafío es muy grande, sobre todo si queremos ser un país competitivo y un país que fortalece su democracia. El círculo virtuoso que se cierra, ahora que he hablado de vivienda digna, cuando un peruano accede a una vivienda digna, se vuelve un sujeto inmediatamente pasible de acceder a un crédito también, ¿no? Por supuesto. Sin título de propiedad, en el caso de la agricultura, sin un título de propiedad de una vivienda, no eres sujeto a crédito y hay que avanzar en eso. ¿Cómo vamos con el déficit de vivienda? Como te digo, el déficit es de según la data, según el INEI, de hace algunos años estamos hablando de 1.5, pero la información que nosotros manejamos en el Ministerio es de 1.8 millones de viviendas de déficit. Obviamente el déficit es mayor en lo urbano, hablamos de más o menos de 300.000 viviendas en el ámbito rural, y estamos trabajando muy fuerte en ese sentido. Hemos creado, por disposición de la presidenta, un programa muy potente que se llama Guaisimi, que significa mi casa, mi hogar en quechua, y estamos, es una estrategia, en realidad es un programa, pero es una estrategia donde hemos abocado todas las medidas. Nosotros tenemos como meta para el 2024 triplicar la construcción de vivienda social. Estamos hablando de aproximadamente 136.000 viviendas en el 2024. Obviamente esto es en alianza con el sector privado. Y para ello hemos hecho una serie de reformas, 2 de ellas que son las principales, es la habilitación de utilizar el canon para bono habitacional.
Esto se hace en coordinación con Fondo Mi Vivienda y si me das la oportunidad aprovecho este espacio para dar una primicia y un primer resultado de CADE es que hace un momento en la tarde ya cerramos un acuerdo con el gobernador de Cusco. El gobernador de Cusco va a poner 30 millones de canon para construir vivienda en la región de Cusco y nosotros como sector vivienda a través de Fondo Mi Vivienda vamos a poner lo mismo. Estamos hablando de 60 millones que se van a invertir en el 2024 y con eso contamos con construir aproximadamente 1.500 viviendas. Eso va a generar no solo cierre de brechas, pero también dinamizar la economía local. Sabemos que el sector inmobiliario es un sector motor, locomotora, porque además genera trabajo formal, genera industrias intermedias. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Hoy tenemos el compromiso por parte del alcalde, pero ya tenemos 21 convenios entre firmados y por firmar de diferentes regiones y vamos a seguir trabajando en eso. Esa es una disposición y si me das un minuto te doy la otra. Estamos a portas de ya publicar el reglamento junto con el MEF de obras por impuestos para vivienda rural. Tenemos la expresión de interés de muchas empresas que quieren utilizar ese mecanismo para cerrar la brecha de vivienda rural y estamos seguros, esto va a salir seguramente antes de fin de año, otra vez para poder inyectar fondos y movilizar los recursos del sector privado para vivienda. Me parece fabuloso, de verdad qué gran anuncio. Y sobre todo luego de haber estado en la mesa con el gobernador regional que me había dicho, el problema no es el dinero, el problema es la ejecución. Que estamos en ejecución presupuestal pública al 50%, ¿no? Y la devolución del dinero es descorazonador con estas brechas. En la etapa previa es el saneamiento del terreno donde se va a levantar esta vivienda social. Y ahí tienen la competencia de una economía ilegal y violenta que es los traficantes de terrenos que mueven 1.200 millones de dólares. Esto es dramático. ¿Qué medidas? Porque ahí entramos, todo es transversal, la inseguridad ciudadana es transversal a todos los ministerios. ¿Qué medidas puntuales se están tomando respecto a este tema? Con respecto al tráfico de tierras, en realidad hay diferentes formas de abordarlo. Tenemos el lado punitivo y del lado de trabajo desde el sector interior, pero también tenemos un trabajo muy fuerte desde los gobiernos subnacionales. Lamentablemente hasta ahora muchos municipios han permitido y han sido permisivos e inclusive coludidos con estos traficantes de tierra. Entonces queremos y estamos trabajando con muchos alcaldes para evitar que esto suceda y uno de los mecanismos es que estamos incentivándolos a declarar las zonas de riesgo no mitigable. Eso es una competencia de los alcaldes y hoy vemos a gente, familias enteras asentadas en quebradas, en las laderas de los ríos, porque los alcaldes anteriores lo han permitido y estas familias han sido víctimas de los traficantes de tierra. Y muchas veces las autoridades han tapado los ojos y no han dicho nada porque, claro, eso les permite luego cobrar arbitrios y predial a pesar de que están en una zona absolutamente perversa. Además se asientan en lugares que no tienen saneamiento y luego, por un tema absolutamente populista y de rédito político, le colocan algunos servicios básicos. Le colocan los servicios y les dan constancias de posesión. Claro. Entonces, claro, por réditos políticos. Claro. Entonces estamos trabajando con un grupo de alcaldes muy comprometidos para declarar estas zonas de riesgo no mitigable, pero hemos ido más allá. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y justamente de cara al FEN. Estamos trabajando por el momento con algunos alcaldes de Lima y con Piura, pensamos replicarlo en otras regiones, es otorgarles un bono que le hemos llamado Salvando Vidas. ¿Cuál es el objetivo? Es empadronar a estas familias de escasos recursos, está destinado a familias de escasos recursos, porque a veces en las zonas de riesgo no mitigable tenemos casas de 3 pisos con material noble. Entonces este bono está dirigido a las familias de muy escasos recursos
estamos haciendo empadronamientos junto con los alcaldes y a estas familias se les va a otorgar este bono Salvando Vidas. En el caso de provincias es de aproximadamente 85.000 soles, en el caso de Lima 120.000, para que con ese dinero adquieran una vivienda segura. Ya. A diferencia de lo que se hacía en otros gobiernos, que se construían viviendas en una ciudad que se construía, acá les estamos dando la opción que escojan sobre los proyectos ya existentes. Ya. Esperamos. Esa es la condición, no es a donde yo quiero, es dentro del esta abanico, es la cartera. dentro del abanico Correcto. que tenemos. Ajá. La otra condición es que dejen ese predio, esa casa se demuela y el alcalde declare ya no solo zona de riesgo no mitigable, sino una zona intangible, para que justamente los traficantes de tierra no puedan volver a especular sobre esos terrenos, digamos. Así que tenemos una buena aceptación en Piura, lo estamos haciendo a modo de piloto por el tema del FEN, queremos sacar la mayor cantidad de familias de esas zonas, en el caso de Lima también, y esperamos seguir replicando esa iniciativa a nivel nacional. Para terminar, ministra, usted concluyó su exposición señalando que estamos poniendo en riesgo nuestra democracia si no cerramos estas brechas. Y claro, el 2026 no está muy lejos, no está muy lejos. Entonces, quisiera que se explaye en esta frase que preocupa. Bueno, yo creo que tenemos que admitir, o sea, yo soy una demócrata por esencia y por cultura familiar, pero sí creo que si nosotros hablamos de democracia tenemos que hablar de derechos plenos adquiridos, ¿no? Y un derecho que no se está respetando hoy es el derecho al agua. Entonces, si nosotros queremos no solo lograr que el Perú sea un país competitivo, ¿a qué me refiero? Si nosotros queremos jóvenes que sean una fuerza laboral potente, innovadora, tenemos que alimentarlos correctamente. Claro. No tienen que sufrir de anemia crónica ni de desnutrición. Eso lo vamos a resolver en parte con obras de agua y saneamiento mientras que tengan acceso. Entonces, no solamente estamos poniendo en riesgo la competitividad futura del país, estamos poniendo en riesgo la democracia. ¿Cómo no entender a esas familias o grupos de comunidades enteras que salen a marchar y dicen queremos que se respeten los derechos? Yo lo entiendo, no justifico para nada la violencia, pero reclaman algo que es legítimo. ¿Cómo haríamos tú y yo si nosotros no tuviésemos agua durante 15 o 20 años? Saldríamos a las calles a protestar. Entonces, a eso me refiero con democracia, ¿no? Vivienda. Un hogar, una familia se construye a partir de una vivienda, de un hogar, la seguridad techo para proteger a los tuyos. A los tuyos, que haya separación, donde no haya promiscuidad. Entonces, hablar de democracia implica todo eso, educación, salud, agua y saneamiento, y trabajar en esa línea es fortalecer nuestra democracia, ¿no? Por ahí va mi comentario. Lo firmo y lo reafirmo. Trabajar en democracia no solamente es hacer una reforma política, es hacer las reformas sociales que necesita el país para vivir en paz. Eso es lo que necesitamos y a eso estamos apuntando en este gobierno liderado por primera vez por una mujer. Le agradezco, ministra, por haber estado esta noche con nosotros. Gracias. Gracias. Muy bien, Carlos, entonces vuelvo contigo a los estudios.